Ok, buenas noches a todos, comunidad educativa de la UNED. Bienvenidos al cuarto conversatorio que Buenas tenemos. noches. Buenas noches. El día de Buenas hoy, ¿verdad? noches. Buenas noches. El día de hoy tenemos una invitada, ahorita la vamos a presentar con toda la trayectoria que ha tenido. Hoy concluimos la serie de 4 conversatorios que hemos tenido. El día de hoy la compañera Carolina Quiroz Ferlini, que me acompañó, somos coautores de este trabajo, no se encuentra por un problema de salud fuera del conversatorio, esperando que se recupere pronto, ¿verdad? De lo que tiene. Ella pues me ha acompañado en los anteriores, ¿verdad? Y esta vez por cuestiones eh, que son fuera de la voluntad de ella, ¿verdad? Por una salud no nos va a poder acompañar. Igual agradecerles a todos. Igual que la vez pasada, explicarles que como tenemos la invitada, eh, vamos a ver un video, no vamos a tener comentarios, vamos a decir qué temas vamos a dar, vamos a hablar sobre la invitada, ¿verdad? Su trayectoria, y luego damos el espacio a ella para que nos hable sobre todo el tema del trauma, que es muy interesante, ¿verdad? Y que usted lo van a vivir en su profesión, en su práctica profesional. Entonces, vamos a ver este video, hago un comentario pequeño, hablamos sobre los temas, damos la invitación a la invitada, ¿verdad? La bienvenida a la invitada y le damos el espacio para ella. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Ahora después dimos ese video de Pablo, ¿verdad? Que es el fin de realmente esos conversatorios, el que ustedes y nosotros todos erradiquemos la violencia, seamos conscientes de que no debe ser permitido, que no debe ser justificado, que debe ser denunciado y vemos las consecuencias y como vimos la sesión pasada, cómo podemos abordarlo, cómo podemos remitirlo y las señales que nos dan también. Entonces, ese es el fin realmente, que no, que la historia de Pablo, ¿verdad? Como es el video, llegue a un buen término, que sea un adulto sano y que esté siempre rodeado y formado por amor, ¿verdad? Y sea una persona saludable a nivel integral. Ok.
Hoy vamos a hablar sobre el tema del trauma. Tenemos la invitada, Karina, que ahorita la vamos a presentar. Vamos a hablar sobre los tipos de trauma, definición del trauma, el trauma del cerebro, síntoma del trauma y definición de estrategias de intervención a nivel escolar. Hablándoles un poco sobre la invitada, Karina es máster en psicología clínica, especialista en psicología clínica del programa La UCR y el Sendeis. Es máster de la psicología de la salud de la Universidad Miguel Hernández en España. Tiene 10 años de experiencia trabajando en un hospital psiquiátrico en Pavas. Con respecto a las calidades profesionales, ¿verdad? Ella tiene formación en enfoques orientados al manejo de psicopatología, trauma y trastornos de la personalidad, entre los que destacamos, ¿verdad? Terapia enfocada en las emociones, terapia dialéctica, conductual, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, terapia personal emotivo, hipnosis, terapia brain spotting. Además, Karina tiene su consultorio privado, ¿verdad? Donde ha atendido muchos casos. Karina, le agradecemos mucho la invitación que aceptara, ¿verdad? Estar en este conversatorio y que comparta con nosotros sus conocimientos, con la comunidad educativa, con todos. Entonces, a partir de este momento, usted tiene el espacio para que pueda dar su presentación y al final tenemos un periodo de preguntas. Entonces, todos con los micrófonos apagados apuntan sus preguntas. Al final va a haber un espacio para que hagan las consultas a la especialista. Karina, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Jeffrey. Bueno, primero que todo agradecerte por este espacio y agradecerles a todos por estar aquí, ¿verdad? Acompañándome esta noche y poderles transmitir un poquitito sobre este tema que realmente es súper amplio. Intenté poner de todo un poquito para poderles por lo menos transmitir lo más importante. Entonces vamos a empezar. Esta frase la puse porque es muy representativa del tema del trauma. Vamos a ir como navegando, digamos, por este tema lentamente. Es un tema importante, trascendental, toca todas nuestras esferas más profundas de nuestro ser. Y tenemos que entenderlo porque está mucho más presente de lo que quizás imaginamos. Entonces dicen estos autores William C. Paul Hewlett, quienes han escrito un libro muy valioso para las personas que han sufrido trauma, dice, cuando te ves golpeado por el trauma y pierdes el control de las cosas que te rodean, te sientes vulnerable y el mundo deja de ser un lugar seguro para ti. Tampoco puedes seguir dando sentido a lo que acaba de ocurrir. Lo que hasta hace poco daba sentido a tu vida se ha desvanecido y la vida ha dejado de ser justa y buena. Aquí vemos mucha información valiosa sobre lo que es el trauma. Cuando te ves golpeado, o sea, el trauma es algo que me pasa, ¿verdad? Lo anormal es esto que me pasó. Me hace sentir vulnerable y el mundo deja de ser seguro. Tanto así que mi futuro se empieza a desvanecer, la esperanza empieza a deshacerse. Y entonces empiezo a desarrollar en mi interior creencias, conceptos, interpretaciones sobre la vida que permean toda mi existencia, toda mi conducta desde un lugar de injusticia, de malestar, de tristeza, como si el trauma me dejara a mí unas gafas sucias sobre las cuales veo la realidad. El problema es que esas gafas, por más que me dicen que está sucia, no lo creo así. Yo creo que son así y van a ser así para siempre. Los eventos traumáticos son situaciones extraordinarias, no porque ocurran raramente, sino porque abruman las adaptaciones ordinarias que tenemos los humanos para la vida. Judith Herman es como un ícono, una persona que marca un antes y después en la historia del trauma y que permite conceptualizar, entender y comprender mejor el tema del trauma. Y esto es importante, o sea, las situaciones de trauma son situaciones extraordinarias
y nos generan una adaptación, a veces desadaptativa, a la realidad, a la vida, al día a día. Ahí es donde decimos, pero ¿por qué esta persona ya eso pasó? ¿Por qué sigue tomando estas decisiones? Esta persona simplemente resuelve todo de una manera desadaptativa y pues lo que vemos es como el ruido del trauma que queda ahí, el eco del trauma que sigue resonando y no sabemos de dónde viene. Y muchas veces se vuelve como un eco, es solo un ruido, sin saber que hay algo que lo produjo. Ujú. Si tienen alguna pregunta, bueno, la apuntan o si quieren también me pueden interrumpir, no hay problema. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? La breve historia cronológica del trauma como concepto dentro, digamos, de la historia. ¿Qué pasa? Que todavía en la actualidad existen inclusive médicos psiquiatras en el mundo que lamentablemente no creen en el trauma como si fuera algo de fe, ¿verdad? Y entonces ha costado mucho darle el lugar que tiene al desarrollo, digamos, de ciertas características o inclusive, ¿verdad? Psicopatologías en el desarrollo de la persona. Entonces, entender por qué es así es importante. El trauma, aunque ha tenido, digamos, un proceso de incorporación un poco, ¿verdad? Lastimado por la historia, ha estado presente desde épocas muy remotas, ¿verdad? Hasta hace más de 2000 años, Gilgamesh, un héroe de la mitología mesopotámica, hablaba que después, ¿verdad? Hay unos escritos que dicen que después de que fallece su mejor amigo, él tuvo un cambio importante en su personalidad. Y, ¿verdad? Hay ahí como una relación entre un momento doloroso y un cambio conductual. Después, en el 440 a.C., Heródoto, que era un historiador griego, habla, ¿verdad?, de que un guerrero empieza a presentar un síntoma conversivo luego de que ve morir a un compañero. ¿Cuál síntoma conversivo? Deja de ver. Eso es un síntoma conversivo. Cuando algo que mi cuerpo debería hacer de manera correcta empieza a dejarse de hacer, se convierte como en una función que ya deja de estar. Él deja de ver después de que ve a su amigo fallecer. Es algo que llama la atención y lo escriben. En el 470 al 360 antes de Cristo, Hipócrates describe sueños angustiosos posteriores a las batallas, ¿verdad? Que reportaban las personas, los guerreros. Y desde ahí hasta 1700 y 1800 se propuso la posibilidad de que hubiesen enfermedades por trauma. El síndrome del Ventoux-Bullet, no sé si se pronuncia así en francés, que era, por ejemplo, asustarse desmedidamente con el viento que dejaba una bala de cañón, ¿verdad? O sea, solo pasaba así como el viento y la persona entraba en un estado de pánico, de angustia muy grande. Y entonces vean cómo aquí vamos viendo elementos que en psicología como tal, ¿verdad? Nos hacen pensar en la posibilidad que hay un trauma, elementos de cambios de conducta y se los voy poniendo ahí porque quizás, ¿verdad? Esto es algo muy nuevo para muchas personas, para muchos de ustedes. Sin embargo, posiblemente en ciertos contextos donde ustedes trabajen va a ser muy visible y ya pronto les voy a explicar por qué, ¿verdad? Elementos de cambios de personalidad, elementos de pérdida de funciones del cuerpo que normalmente estaban funcionando bien, elementos de pesadillas, elementos de asustarse desmedidamente frente a cosas que no deberían generar miedo, ¿verdad? Y con la revolución industrial empezaron a
tomarse en consideración estos cambios de conducta y se empezaron a ver más casos de trastorno de estrés postraumático. Estas palabras TEP es como la manera, ¿verdad?, de condensar, ¿verdad?, el trastorno de estrés postraumático. Cada uno responde a la palabra. Cada letra responde a la palabra que compone el trastorno de estrés postraumático, era producto de todas las revoluciones provocadas por el hombre. Y aquí vamos a este nuevo concepto. Qué curioso, ¿verdad? Los seres humanos han pasado daños naturales muy fuertes, pérdidas producto de la naturaleza muy fuerte, pero las pérdidas producidas por el hombre son las que generan más secuelas. Vean que aquí, en estos reportes de la historia, no nos dice que alguna persona tiene sueños angustiosos después de que vino, ¿verdad?, un terremoto y destruyó todo. No nos dice que hubo alteraciones conversivas después de maremotos muy fuertes que hubieron en esas épocas. Son después de intervenciones lesivas recibidas por uno de nuestra misma especie, ¿verdad? Aunque tal vez ahí habían muchos depredadores con los cuales el hombre tenía contacto y generaban peligro, eso no generaba un evento angustioso, sino los eventos nocivos y amenazantes generados por nuestra misma especie, o sea, por otros hombres. Y aquí, ¿verdad?, empezamos a ver ya en 1884 como Oppenheim, ¿verdad?, habla de una neurosis traumática en accidentes ferroviarios. Ya aquí sí vemos una intervención externa de una máquina, pero nuevamente, ¿verdad?, liderada por otro humano. Entonces, en 1895, Freud, que es una figura muy importante para el desarrollo de la psicología, la psiquiatría, ¿verdad?, de nuestro siglo XX, nos empieza a hablar sobre el trauma y publica su primera teoría donde habla sobre recuerdos y represión del dolor. Sin embargo, después de un tiempo, Freud como que renuncia a esa teoría y regresa más adelante, ¿verdad? Pero él sí nota que hay presencia de trauma. Y en 1907, ya donde empiezan las guerras mundiales, Ominga acuña el término de neurosis de guerra. Cuando ya empiezan las primeras guerras mundiales, empiezan a haber síntomas de enfermedad mental, de mudez, de sordera, ¿verdad?, producto de las experiencias de guerra, aunque ya habían terminado las guerras, aunque las personas estaban a salvo, aunque habían quedado ilesos, empezaron a tener un montón de síntomas que no tenían sentido y empezaron a haber reacciones emocionales como culpa, depresión, agresión, estados de tipo psicótico. Psicosis significa que uno pierde el contacto con la realidad y empieza a tener alucinaciones, delirios, pensamientos erráticos que no son parte, digamos, de la realidad compartida por una cultura. Y empiezan a tener problemas psicosomáticos, estas enfermedades que no tienen sentido o conductas muy dependientes. Y es hasta 1980 que se incluye en el DSM-3 el trastorno de estrés postraumático como una enfermedad o una psicopatología, una enfermedad mental. Antes de eso, en el DSM-1 y en el DSM-2 no había estado, ¿verdad? En el DSM-1 se había puesto el trastorno de estrés grave, que después se quita en el DSM-2 y en el DSM-3 se vuelve a incluir. En ese momento se hablaba solo de un trastorno de estrés postraumático donde había características de reexperimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo no esté viviendo, ya ese evento pasó en el pasado, pero yo vuelvo a sentir como que lo vivo, ¿verdad? Imagínense un soldado que viene de una guerra
y pasa una moto a alta velocidad y siente como si estuviera en la guerra y reacciona como si estuviera en la guerra. Se tira debajo de la mesa, se esconde, se hiperventila, se pone agresivo, ¿verdad? Y todo esto pasa tan rápido que no logra como distinguir que eso es una moto y no es una bomba. Hay unas características de evitación. ¿Qué quiere decir? Que esa persona, por ejemplo, no quiere ir al cementerio donde hay otras personas que han fallecido, no quiere ir a lugares en donde vea policías o soldados porque se angustia mucho, no quiere visitar lugares que le recuerden a ese evento, y hay una hiperactivación. Hiperactivación quiere decir que yo me siento demasiado ansioso, ¿verdad? Con demasiado malestar, y pueden haber síntomas disociativos. Síntomas disociativos quiere decir que, por ejemplo, yo empiezo a borrar, se me olvidan fragmentos de cosas que hago en el día, de repente me encuentro en mi bolso, no sé, en mi casa una bolsa de una ropa que yo jamás me iría a poner. De repente me dicen que me vieron en un lugar y yo no recuerdo que estaba ahí, o de repente simplemente me encuentro que me corté el brazo y no entiendo en qué momento me lo corté. Y esos son, digamos, síntomas disociativos, ¿verdad? Ya entonces en 1980, vean qué camino tan largo tuvo que recorrer el trastorno de estrés postraumático para poderse considerar una enfermedad mental que genera una alteración en la conducta, que genera problemas, que genera dificultades en las personas. Y entonces en ese momento, ¿verdad? El trastorno de estrés postraumático se veía como yo sufrí una situación muy fuerte que dañó mi integridad humana y por eso tengo un trastorno de estrés postraumático. Pero entonces en 1992 Judith Herman empieza a incluir dentro del trastorno de estrés postraumático otras situaciones que también generan las mismas reacciones e inclusive en muchas ocasiones hasta más aparatosas. Y ahí empieza a ver cómo las personas con abuso sexual, con historia de abuso sexual, con historia de violencia intrafamiliar, van a reaccionar diferente. Y cómo las personas que han vivido relaciones muy caóticas con sus figuras afectivas primarias, también, aunque nunca han vivido una guerra, aunque nunca han estado frente a un desastre natural, un accidente, aunque nunca han tenido una experiencia de abuso sexual, secuestro, violencia física desmedida, empiezan también, tienen las mismas reacciones que las personas que describe el trastorno de estrés postraumático, a veces hasta más aparatosas, y empieza a encontrar que el denominador común en estas personas es una tendencia de figuras primarias cuidadoras cargada de negligencia, de dolor, de relaciones tormentosas, ¿verdad? De ambivalencia, o te quiero mucho, pero te pego, te lastimo, ¿verdad? Y entonces ella empieza a acuñar el término trauma complejo o trauma interpersonal temprano. Cuando hablamos de este trauma, tenemos que hablar sobre el estrés. Vean que es un trastorno de estrés postraumático. Entonces, el componente de estrés es muy importante para poder diferenciar, ¿verdad? Cuando es un trauma y cuando no, porque entonces que todo estrés puede ser un estrés postraumático. ¿Cómo diferenciar? El estrés es una reacción humana completamente positiva. Las personas necesitamos del estrés para poder funcionar. Ustedes están aquí sentados, viendo esta clase, tomando esta carrera, estudiando, porque en el fondo hay una movilización de estrés que les hace poderse proyectar al futuro, que les hace poder decir, es importante estudiar, es importante estar aquí sentados, ¿verdad? Esa movilización biológica del estrés es la que ha permitido al ser humano salir adelante, defenderse, luchar y llegar a ser la sociedad moderna que somos en este momento, en lugar de seguir siendo el hombre y mujer primitivo que, ¿verdad? Vivían de la casa y del cultivo.
y poder tener toda la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, el estrés es algo muy necesario y ocurre en un contexto de relaciones estables y apoyos. Causa cambios moderados en nuestro ritmo cardíaco y hormonal, ¿verdad? O sea, ustedes hoy tienen estrés porque hacen esto, pero posiblemente ya mañana estaban relajados en su casa, ¿verdad? Es algo muy circunscrito para movilizarnos hacia un objetivo y tiene un punto de inicio y un punto final y ya. Y podemos ser totalmente, es un estrés totalmente previsible, ¿verdad? Previsible, perdón. Lo vamos a saber que me voy a meter a estudiar y voy a estar un poco más estresada que lo normal, pero acaba, ¿verdad? Y es algo que yo elijo. Entonces, ese es un estrés positivo. También hay momentos en donde tenemos un poco más de estrés, que es un estrés tolerable, en donde, ¿verdad? Puede que transitoriamente pasemos por un momento incómodo, pero tiene una solución. Por ejemplo, en el estrés que ustedes tienen en el estudio, el final de cuatrimestre genera un estrés tolerable, más estrés de lo normal, pero tiene un punto de inicio y un punto final y además las relaciones positivas nos ayudan a afrontar esos momentos de estrés. Nosotros como niños vivimos esos momentos de estrés tolerable cuando somos bebés y tenemos hambre y tal vez en ese preciso instante donde el niño llora, la mamá apenas está haciendo la leche. Está haciendo la leche, está ahí, ¿verdad? Calentando la agüita, haciendo la leche, el bebé llora, llora, la mamá lo trata de consolar, pero no puede, ¿verdad? Ahí el bebé está empezando a sentir un poquito más de estrés, pero tolerable y ya la mamá, ¿verdad? Tiene la lechita lista, ya se le enfría, se la da y ya el bebé se tranquiliza. Y ese cerebro empieza a aprender que me puedo sentir un poquito angustiado, pero siempre hay un refugio seguro que llega y me da consuelo. Y ese cerebro empieza a hacer una conexión más saludable entre sentir estrés y, ¿verdad?, lograr regular. Pero ¿qué pasa? El estrés tóxico ya es, por ejemplo, cuando ese bebé llora, 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 llora y no llega ni el consuelo ni la leche. Es más, quizás lo que llega es, cállese, Huila, llorón, deje de ser tan llorón. ¿Qué pasa con ese cerebro? Pues ese cerebro, en lugar, ¿verdad?, de hacer esa conexión saludable, lo que aprende es a que el mundo es un lugar inseguro, a que van a haber dificultades de aprendizaje, en que no hay fuentes de refugio seguro en donde yo pueda confiar. Y entonces son personas que en el futuro van a tener más dificultades para manejar el estrés y ese cerebro tiene, digámoslo así, como una colección de eventos que han generado un estrés tóxico a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo sería un estrés prolongado, digamos, en la vida adulta? Un estrés tóxico. Bueno, si vivo en una relación de violencia, ¿verdad? Me caso con una persona, contraigo un matrimonio y esta persona es un agresor con quien yo duermo en la noche, me levanto en la mañana, comparto en el día, vuelvo a ver en la noche y cada vez son comentarios, usted es una inútil, usted no sirve para nada, usted es fea, usted es gorda, usted me da asco, cocina feo, ¿verdad? Y entonces es ese tiquiti, 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 tiquiti todo el día. Y así entonces permanezco 10 años en una relación de pareja. Eso, o 5 años, un año. Eso es un estrés tóxico para ese cerebro. Estar en un lugar de trabajo en donde me hacen un acoso, en donde me dicen cosas, en donde me lastiman, bullying, es un estrés tóxico para un niño. Puede que este niño de pequeño nunca presentó, nunca vivió estrés tóxico, pero llega a la escuela y todos los días hay un compañerito molestando, 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 diciéndole cosas, burlándose, rompiéndole las cosas, riéndose, poniendo la clase en contra. Entonces, ¿qué pasa? Empieza ese niño a desarrollar un estrés tóxico. Entonces, ¿cómo pasamos de un estrés saludable a un trauma? La palabra trauma desde el griego, viene del griego y significa ruptura o herida. Es una grieta en nuestro interior, una grieta de lo que debió ser saludable y no pudo ser saludable.
Este estrés que necesitamos para vivir, que es completamente normal, se agrieta y se vuelve tóxico. Y entonces eso nos daña y cala en nuestro interior. Muchas veces en edades tan tempranas que ni siquiera podemos ser conscientes de esto que nos ha pasado. Y entonces el trauma psicológico, si lo vemos con esta observación longitudinal de la historia, no es, ¿verdad?, causado por un evento, sino por la percepción que vayamos teniendo las personas de ese evento, ¿verdad? Y ahí el factor de la infancia y del desarrollo es muy importante, porque por ejemplo es muy diferente si yo como adulta a esta edad voy caminando por la calle y me viene un viejo y me abusa sexualmente, digámoslo así, es algo muy traumático, muy feo, pero ya yo tengo capacidad de entender, de revisar, de manejar la situación distinto versus un niño que esto le pasa en casa y por alguien familiar cercano. Eso va a hacer que esta percepción vaya cambiando. O sería muy diferente que a mí me pase esto, verá que yo tengo una historia de un abuso sexual en esta edad de mi vida, ya siendo una adulta. Si yo tengo una historia de vida cargada de violencia, en donde mi mamá me decía, usted es una inútil, usted no sirve para nada, usted es la peor persona, usted es una tonta, ¿verdad? Esa historia de abuso va a calar en mí mucho más que si yo hubiera tenido una historia en donde a mí me hubieran dicho, usted es una niña valiente, usted es capaz, usted puede, usted es inteligente. La percepción va a estar permeada por nuestra historia, por esas introyecciones, esa información que almacenamos desde edades muy tempranas de nuestra vida sobre quiénes somos nosotros, sobre cómo es el mundo. Y entonces, a nivel infantil, este estrés traumático ocurre en respuesta a un evento. Puede ser un único evento que fue supremamente traumático y difícil, o puede ser un montón de eventos pequeñitos que amenazan y lesionan, ¿verdad?, mi vida, o bien hacen sentir que hay un peligro de muerte. Ujú. Y entonces vamos a ver que dentro del trauma, ya aquí vemos, ¿verdad?, que el trauma tiene que ver con uno o varios eventos que dañan mi integridad, que generan una herida, que lastiman, que sobrepasan el estrés normal que tenemos las personas. Vea que no estamos hablando de tipos de eventos, solo estamos hablando de la consecuencia que generan estos eventos en estas personas. Y son como hechos desastre a la medida para cada persona. No podemos generalizar que porque yo viví un abuso sexual y salí bien, la otra persona también, ¿verdad? Va a salir de eso bien. O porque a mí se me murió a una edad temprana una figura afectiva significativa, a la otra persona le va a ir súper bien, porque eso va a depender de mi construcción interior, de mis experiencias, de lo que yo he internalizado sobre el mundo y sobre mí misma. Y entonces, con estas explicaciones que les estoy dando, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver personas que han vivido situaciones de trauma, llegan a nuestro consultorio, nos cuentan situaciones de trauma, nosotros podemos clasificar el trauma como un evento único o trauma tipo único o un trauma tipo 2 o de evento complejo. Aquí con estos dibujos les voy soplando, digámosle así, de qué se trata cada uno. Vean que el trauma tipo 1 o de evento único tiene que ver con un único evento que me pasa, que es difícil, pero que yo puedo procesar. ¿De qué depende? De la edad en que me pase, del momento de la vida que me pase, de la información que tenga, ¿verdad? Para poder percibir ese evento como peligroso, pero tolerable, inclusive que me ayuda a crecer, o bien como algo que sigue sumando a una serie de eventos que yo tengo en mi vida, como aquí, ¿verdad?
Si este niño viene de un contexto familiar amoroso, lleno de cariño, creció siendo deseado, no ha pasado situaciones de pobreza, dificultad, sus papás son muy sanos emocionalmente y tiene este accidente de tránsito, este niño posiblemente, aunque se asuste, aunque tenga sus secuelas y todo, va a salir adelante e inclusive va a crecer de esto y puede decir, ay, yo, no sé, en el futuro voy a hacer unas campañas para que los niños tengan más cuidado en los carros, etcétera. Versus si es este mismo niño que vive esta cena de lunes a viernes, desde que nació, gritos, golpes, peleas, le hacen bullying en la escuela, le hacen daño y pasa este evento. Aquí va a haber una reacción más intensa a este evento y aquí vamos a ver un trauma complejo tipo 2, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? El trauma a un evento único es algo que ocurre de una manera inesperada, que me hace sentir, ¿verdad? Una amenaza, pero de la cual puedo sobreponerme fácilmente. Mientras que el trauma tipo 2 o el trauma complejo es cuando yo estoy repetidamente expuesto o expuesto a eventos extremos que generan, ¿verdad? Y calan en mi interior hacia algo, ¿verdad? De una manera, calan en mi interior hacia lo que pienso de mí misma, hacia lo que pienso del mundo y transforman mi cerebro, mi mente. Por ejemplo, la exposición a eventos de maltrato infantil continuos, abuso emocional, abuso sexual, ser testigos de violencia doméstica, enfermedades muy fuertes, niños que han tenido que pasar situaciones de cáncer, mucho dolor, ¿verdad? Ojalá con cambios físicos muy extremos, poca contención en casa, pocos recursos, bullying muy extremo, ¿verdad? Esto impacta todas las esferas de la persona, sus mecanismos de defensa, su capacidad neurológica, su capacidad cognitiva, genera cambios de conducta. En este sentido, ¿verdad? Vamos a ver un niño con mucha más alteración cuando cuando ha tenido una historia de trauma complejo, ¿verdad? Y genera muchas emociones de furia, de vergüenza, de tristeza y de miedo. Y el trauma mixto es cuando tenemos, ¿verdad? Un trauma único, pero con muchas secuelas crónicas. Por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿verdad? El embarazo, ¿verdad? Producto de una violación, un accidente que genera una desfiguración, la pérdida de un hogar, ¿verdad? Hay recuerdos claros y distorsiones del trauma y hay una psicopatología secundaria asociada. Puede ser un evento único, pero genera, ¿verdad? Un impacto muy aparatoso en esa persona. Entonces, es un poquito, ¿verdad? Esto como para bajar un poquito la información que vamos absorbiendo. Un poquito esto es lo que vemos. Vean, mamá cómo está toda golpeada y vean la hermanita cómo está golpeada. Y entonces papá dice, pero bueno, ¿qué es esto? Pegar hacia tu hermana, tú eres tonto. Y él dice, solo jugamos a papás y mamás. ¿Verdad? Lo que vemos lo reproducimos, lo llevamos. Hablamos de que este niño es malo, no, no es que este niño sea malo, este niño es un sobreviviente de trauma, esta niña es una sobreviviente de trauma, este papá es un sobreviviente de trauma y esta mamá es una sobreviviente de trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que trabajar con todos. Claro que cada uno tiene responsabilidades y conductas que hay que cambiar. Sin embargo, esas conductas van a poder tener un cambio hasta que podamos también trabajar sobre esa historia de trauma que viven repetidamente. Y entonces, lamentablemente, en el trauma, las personas más impactadas han sido los niños desde épocas muy tempranas. Los niños son personas, ¿verdad? Muy vulnerables, tan vulnerables que la historia, ¿verdad? Ha marcado su invisibilidad
Por ejemplo, en el 7000 antes de Cristo se hablaba de infanticidios, ¿verdad? Se enterraban a los infantes entre los muros de Jericó. Bueno, cuando nació Jesucristo, ¿verdad? Recuerde que iban a matar a todos los niños, o sea, los niños no tienen capacidad de defensa, dependen al 100% de esos adultos y las decisiones políticas que haya en ese momento, porque también han tenido que ser sujetos de mucha pelea política para que se les viva. Y desde ahí eso ha generado un cierto permiso para vivir experiencias de trauma, ¿verdad? Y permiso social, político. En el siglo I, por ejemplo, se mataban a todos los niños que se consideraban débiles y cobardes, todos los niños, igual que en el siglo II, ¿verdad? Que tenían algún tipo de discapacidad, de debilidad, que no servían para el trabajo, que no servían para aportar un hogar, los mataban. Entonces, desde ahí, ¿verdad? El niño tenía que desarrollar maneras de defenderse ante la vulnerabilidad. Y pensemos eso en nuestros niños de la actualidad, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿por qué este niño, ustedes que van a ser futuros docentes, ¿verdad? Pasa mucho que a mí me llegan referencias de las maestras, ¿por qué este niño se porta tan mal? ¿Por qué este niño tiene tantos trastornos de conducta? Hay que darle una pastilla. Sí, claro, las pastillas pueden ayudar, ¿verdad? Son muletitas, pero no quitan la conducta, ¿verdad? Y hay profesores, mamás que llegan y me dicen, es que la profesora de la escuela piensa que usted es la peor psicóloga del mundo porque ese chiquito viene aquí desde que usted tiene 5 años y usted no hace nada por ayudarle. Y yo digo, claro, Daisy, ¿verdad? Yo desearía poder hacer más por ese niño y entiendo la posición de la maestra que me considere así. La maestra no entiende que este niño vive en un lugar de trauma, ¿verdad? Una mamá que tiene 7 hijos, que 2 tienen autismo, que ha sufrido abusos sexuales, inclusive frente a sus hijos, que vive en la comunidad de Pavas, donde hay balaceras continuamente, donde me cuentan que al vecino lo mató un sicario, que el sicario, el vecino le dispara al sicario, el sicario quedó ahí, que el papá es adicto y se lo topa por las calles pidiendo, ante lo cual el niño es totalmente, ¿verdad?, vulnerable y no puede hacer nada para defenderse ni salirse de esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Este niño va a la escuela y el primer compañero que le hace mala cara, guácata, ¿verdad? Se lo apea. La maestra le dice, Juancito, por favor, recoja eso, guácata, se la apea, se porta mal, no quiere estar quedito, ¿verdad? Y va, tiene ya dosis de medicación altísima. Juancito va a psicología, a terapia ocupacional, a terapia de lenguaje, a enfermería en salud mental, a trabajo social, a cuánto grupo se abra, metemos a Juancito. Y Juancito sigue con sus problemas de conducta, claro. Es que no lo estamos sacando de su contexto de trauma, no lo vamos a poder sacar de su contexto de trauma por lo pronto. El pari no hace nada porque ¿verdad? Es un niño que vive en una casa y la mamá lo quiere, sí, mamá lo quiere, pero como lo quiere también se lo aporrea, ¿verdad? Y le grita, le dice que es un tonto y que no sirve para nada y mamá también tiene su historia de trauma y le cuesta mucho conectar con el niño. Y entonces ese cerebro vive estresado, ¿verdad? Continuamente. Y Juancito tiene 10 años de vivir así. Y nuestro trabajo en el hospital difícilmente va a ser quitarle en este momento esa conducta a Juancito, pero todo eso que hacemos, esas poquitas cositas, posiblemente cuando Juancito tenga 20 años, van a verse. ¿En qué se van a ver? Bueno, en que Juancito pudo tener un proyecto de vida, pudo salir adelante, pudo terminar el colegio, evitó meterse en drogas, pudo tener sueños más allá, ¿verdad? De lo que le ofrece su comunidad. Y ahí es donde se ve nuestra intervención. No se va a ver en el momento. Y sí, ¿verdad? Pobrecita la maestra que se tiene que aguantar a Juancito todos los días. Ella desearía que nosotros tuviéramos una varita mágica y hacerle así a Juancito y cambiarla. Y júrelo que el día que esa técnica existe, todos los psicólogos nos vamos a meter en ese curso, cueste lo que cueste. Pero todavía no lo han creado, ¿verdad? Y de momento lo que nos queda es intentar nosotros desde nuestro lugar ir haciendo granitos de arena para que Juancito
vaya teniendo una red diferente en su cerebro que genere un factor protector para su futuro, igual que la maestra, igual que las personas positivas que puedan haber a su alrededor. En el siglo XIX, por ejemplo, los niños eran propiedad de sus padres, no se podían separar de sus padres, aunque el papá le pegara, lo agrediera, lo violara, le hiciera daño. Vean que el siglo XIX, sí, fue hace no tanto, ¿verdad? En realidad, este, el siglo XIX posiblemente fueron los papás de nuestros eran nuestros tatarabuelos, o sea, todavía podemos echar atrás y pensar que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿verdad? Los papás de nuestros abuelos fueron criados de esta manera. Entonces, ¿con qué energía criaron a nuestros abuelos a nuestros papás a nosotros, ¿verdad? Cuánto dolor viene ahí jalándose. Y entonces vean que hasta 1944 y 1946, los doctores dijeron, qué raro, ¿verdad? Estos chiquitos vienen llenos de moretes y fracturados sin motivo alguno. No es que se cayeron de un árbol, no es que tuvieron ningún daño. Vean que en los 40 estamos hablando de nuestros abuelos y posiblemente todo esto era producto de las agresiones y de la crueldad, ¿verdad? Y entonces es hasta 1970 que se empieza a buscar cuidar a los niños y hasta 1999, o sea, hace nada, ¿verdad? 20 años en este siglo, más de 21, 22, 23 años, empezamos a ver cómo el maltrato infantil, y en Estados Unidos, ¿verdad? Como el maltrato infantil es un problema de salud pública y se empieza a trabajar a partir del año 2000 en poder investigar sobre esto. Esa información viene con retraso a nuestros países latinoamericanos, obviamente todos los países en donde tenemos menos acceso económico. Entonces, los niños tienen muchas secuelas de trauma que todavía son vigentes, que todavía pasan. El hecho que un niño no llegue moreteado a la clase no quiere decir que no pueda estar siendo víctima de un trato emocionalmente traumático, donde mamá tiene una depresión muy fuerte, donde mamá está diagnosticada con un trastorno de personalidad y por ende entonces tiene cambios del estado de ánimo muy fuertes, donde mamá o papá son consumidores de drogas, en donde yo estoy aprendiendo que las drogas son malas, pero en mi casa lo hacen. Y eso, ¿verdad? Genera un cambio de conducta, reacciones de violencia. Como me contaba a mí una chica un día, ¿verdad? Que ella odiaba Navidad. Llego yo un día a hacer una intervención grupal para las fechas de Navidad y abro el tema, ¿qué es la Navidad para ustedes? Esperando que eso iba a ser una intervención súper bonita, positiva para los jóvenes que atiendo yo en el hospital psiquiátrico. Y resulta que me encontré las historias más horrorosas y traumáticas que me puedo imaginar yo en la vida, porque resulta que en Navidad la familia toda se emborracha. Entonces lo que hay son golpes, gritos, se orinan. A las 7 de la mañana del 25 tienen que los levantan a los niños y les toca ir a limpiar a la colchoneta que orinó el abuelo, la vomitada que dejó la abuela, a, ¿verdad? Ponerle hielo a la mamá porque está moreteada, porque se agarró golpes con otra. Y esas son las escenas de algo que para mí iba a ser muy bonito. Eso es un trauma emocional que está ahí. Bueno, entre otras experiencias que pueden generar trauma, el abuso sexual, ¿verdad? Cualquier contacto o interacción sexualizada con una persona menor de edad, ¿verdad? Y que es lamentablemente, ¿verdad? 1 de cada 6 niños experimentan algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años, ¿verdad? Y 1 de cada 4 niñas, o sea, es demasiado alto. Esto lo vieron con la sesión pasada, con Vanessa. La violencia doméstica, ¿verdad? Escuchar o presenciar escenas de abuso físico, sexual o psicológico, ¿verdad? Y abuso de la propiedad
pasa montones, ¿verdad? Cerca de un 53 a un 70% de adultos golpean a sus niños en Estados Unidos. Hay muchos estudios que hablan sobre cómo el cerebro de una persona que es testigo de violencia doméstica tiene más secuelas que la propia persona que vive la violencia doméstica. Hay unas áreas de nuestro cerebro que se llaman sustancia blanca, que generan una conexión de información entre las diferentes partes de nuestro cerebro. Si este fuera nuestro cerebro, aquí adentro está lo que se llama nuestro cerebro emocional, subcortical, ¿verdad? Nuestras funciones más primitivas, respiración, alimentación, nuestro mundo emocional. Y aquí arriba, ¿verdad? Está nuestra corteza cerebral que tiene que ver con pensar, analizar y razonar. Conforme nosotros vamos creciendo hasta los 20 años, ¿verdad? Empiezan a haber conexiones de sustancia blanca, el cuerpo calloso, que es la sustancia que está aquí entre nuestros dos hemisferios cerebrales, es pura sustancia blanca, nuestra columna cerebral. Ahí viaja la información muy rápido. O sea, en este momento yo muevo así mi brazo y hay una conexión de mis nervios, que son sustancia blanca, a mi columna vertebral para que llegue al cerebro y el cerebro diga mueva el brazo y yo lo muevo, ¿verdad? Es algo súper rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Que frente a una emoción, tiene que haber esa sustancia blanca, esa conexión entre mi cerebro emocional y mi cerebro, ¿verdad? Racional, digámoslo así, en grandes rasgos. En personas que son víctimas, testigos de violencia doméstica, más que todo niños, esa conexión, la velocidad que hay entre la parte interna, ¿verdad? Entre nuestro cerebro emocional y el racional, se hace mucho más lenta que en una persona que nunca ha sido testigo de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que este niño posiblemente se hace adulto, va por la calle, escucha una pareja gritando y se paraliza. Y su cerebro emocional reacciona como si fuera él o ella la que está viviendo la violencia. Y su cerebro racional no logra decir, hey, no, esto no es, ¿verdad? Esto no te está pasando a vos, aquí estás seguro, estás bien. No, no puede reaccionar rápido porque esta conexión está mal lentificada, ¿verdad? Igual el abuso físico, ¿verdad? Las experiencias de negligencia, vivir en una familia en donde no me proveen cariño, seguridad, afecto, en donde yo me tengo que levantar, hacerme mi comida, ¿verdad? Planchar mi camisa, en donde no me llevan al médico, en donde no me apoyan en el estudio, en donde no me supervisan, en donde vivo en una comunidad muy violenta. Vean que esto es la suma de un montón de factores que permean la percepción que yo tengo sobre el ambiente, ¿verdad? No es que si esto me pasó a mí un día, ya yo soy víctima de trauma, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones van haciendo estresores psicosociales que nos generan lo que llamamos el trauma complejo. El trauma complejo no solo es un evento, ¿verdad? No es algo que trabajo tan rápido en terapia, es una suma de eventos que van permeando la manera en cómo se desarrolla mi cerebro. Ha hecho muchos estudios y en esta parte de mi cerebro emocional está un área de mi cerebro que se llama la amígdala. La amígdala tiene que ver con nuestra memoria emocional. La amígdala se desarrolla antes de que haya lenguaje y es lo más primitivo que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Cuando les digo primitivo me refiero a que esa área de nuestro cerebro existía en los hombres primitivos y era lo que permitía que a través de sus instintos pudieran cazar, pudieran defenderse, pudieran procrear, pudieran hacer que la especie humana siguiera, inclusive cuando no teníamos lenguaje. Y cuando les digo primitivos, quiere decir que los mamíferos también tienen su amígdala, ¿verdad? Nuestros perros tienen amígdala y cuando entonces el perro percibe un peligro, reacciona enojadamente. ¿Qué pasa? En las personas que han vivido trauma, esa amígdala está aumentada de tamaño. ¿Por qué está aumentada de tamaño? Porque ha recibido tanta información de peligro que la amígdala se ha aumentado mucho. Y el problema de la amígdala es que
se activa de manera automática frente a situaciones que percibe la amígdala o que la amígdala ha almacenado como peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un bebé que escucha a sus papás peleando, gritos, ¿verdad? Y entonces el bebé tiene su amígdala hiperactivada, pero no logra tener todavía lenguaje adecuado para poder decir, ah, no, solamente están peleando, o solamente están gritando, no va a pasar nada, estoy seguro. El bebé no puede hacer eso, entonces su cerebro se activa y el bebé empieza a llorar cuando oye esos gritos. ¿Por qué llora? Porque es la manera en que lucha para pedir ayuda. Si ya el bebé deja de llorar, posiblemente se paraliza. Ahí tenemos las reacciones iguales a los animales. 3 reacciones: luchar, huir. El bebé no puede huir, ¿verdad? Si ven a un bebé llorando y haciendo así, su amígdala, ¿verdad? Está queriendo huir de ahí. Y si ya después ya ni llora y se queda calladito, está su cerebro utilizando el tercer mecanismo de sobrevivencia, que es paralizarse. Imagínense que esto es nuestro cerebro primitivo. Cuando el hombre primitivo tenía que ir a cazar y se enfrentaba a un depredador, si era un depredador con el que podía luchar, luchaba. Si era un depredador del cual podía huir, huía. Y si era un depredador que lo mejor era quedarme así queditito, congelado, hacerme como el muerto para que el depredador pasara, el cuerpo lo hace. Entonces, eso tiene que ver con las reacciones de nuestro cerebro. Y si esto yo lo he hecho desde pequeño muchas veces, repetidamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ya mi cerebro viene cableado diferente. E inclusive hay estudios que si mi mamá durante el embarazo vivió situaciones de trauma y ella misma tiene una historia de vida muy difícil, posiblemente ya mi cerebro viene un poquitito más sensible a detectar eso. ¿Por qué? Porque el cerebro viene hecho para que sobrevivamos y entonces pone en marcha estas acciones para que nosotros sobrevivamos. El cerebro no entiende que era una situación de la que podía salir o no podía salir, solo percibe, solo siente. Entonces, por eso es que se habla que el trauma está en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y podemos comprender, pero cuando sentimos es como que se apagan, se separan esas dos cosas y no se logra hacer una interacción. Y eso es lo que tratamos de hacer en el proceso de terapia. Uy, he hablado mucho. Entonces, nuestro primer año de vida, ¿verdad? El cerebro es cuando más crece, cuando más se desarrolla. Y si tenemos experiencias de trauma, van a quedar ahí grabados en esos circuitos interiores, haciendo que nuestra memoria implícita y automática, lo que antes se llamaba inconsciente, digámoslo así, reaccione sin que nos demos cuenta y se hagan menos conexiones a nuestro cerebro, a nuestra corteza cerebral. Los seres humanos somos los mamíferos que más tiempo necesitamos de nuestros cuidadores, por lo menos 20 años necesitamos de ellos, y en 20 años pasan muchas cosas y a veces pasan situaciones de trauma que si nuestros cuidadores no nos ayudan a reconceptualizarla y a encontrar, ¿verdad?, un estado de calma, empiezan a hacer cambios en nuestro cerebro. Y entonces vemos personas que de adultas dicen, yo no sé por qué cada vez que me hacen esos ojos yo me enojo y entonces llego con mi jefe, me enojo, le grito, ¿verdad? O dice una señora, yo no sé por qué yo boicoteo todas mis relaciones de pareja. Y sufrió un montón de trauma, ¿verdad? Yo sé que me quieren, pero siempre tengo que encontrar algo para entonces boicotear, pelear y entra en modo lucha constantemente. Y entonces ahí, aunque ella racionalmente entiende que no debería entrar en eso, simplemente es como que hay un secuestro de su interior y entonces empieza a reaccionar gritando, peleando y después se arrepiente hasta que ya la persona la deja, ¿verdad? Y eso es un estado de desregulación, producto de ese maltrato temprano que nos genera malestar. Cuando tenemos una situación de estrés, ¿verdad? A lo largo de la vida, durante mucho tiempo, nuestro cerebro, ¿verdad? Se apaga, la corteza cerebral se activa, ¿verdad? En nuestro hipotálamo, la glándula pituitaria que activa, ¿verdad?
el cortisol en nuestro páncreas y entonces hace que sintamos mucho estrés. ¿Cómo se siente el estrés? Pues se sienten los músculos llenos como de fuerza para correr, para huir, el corazón palpita mucho más rápido para correr, huir, pelear o inclusive para congelarnos, ¿verdad? Aunque estamos congelados, por dentro estamos sintiendo mucho. Y eso repetida en el mente genera, ¿verdad? Secuelas importantes en nuestro cuerpo e inclusive en nuestra conducta y en nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, ante situaciones de estrés, a veces nuestro cerebro apaga nuestra corteza cerebral, sobreactiva nuestra ínsula que tiene que ver con la percepción de nuestro cuerpo y entonces no tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Sintiéndolo mucho, no lo podemos modular. Nuestra amígdala, que vean que es muy chiquitita, ¿verdad? Se activa mucho y nuestro corteza cingulada, que es la que tiene que ver con la conexión y la capacidad de pensar, ¿verdad? Deja de funcionar. En otras personas, más bien, ¿verdad? Que tal vez han tenido que activar desde muy pequeños el congelamiento o la sobreregulación de sus emociones, más bien pasa lo contrario, ¿verdad? Desconectan su amígdala, aunque la amígdala está grande, ¿verdad? Las respuestas no se dan cuando se deberían dar, ¿verdad? No hay tanta actividad o información de su cuerpo como que los tuvieran anestesiados. Se activa mucho lo que es, ¿verdad? El cingulado, la capacidad de pensar y se activa mucho la corteza. Y entonces son personas que parecen como robots frente a las situaciones. Entonces, como les decía, ¿verdad? Son muchas las situaciones que nos pueden generar trauma. La combinación de todas juntas generan el trauma. Sin embargo, los que más calan son los que tienen que ver con elementos de malestar producidos por personas de nuestra misma especie. Es decir, el bullying, un accidente de tránsito, ¿verdad? Donde alguien pierde el control y nos atropella, ¿verdad? Las enfermedades también a veces pueden generar mucho malestar, las guerras, los ambientes sociales cargados de violencia, los duelos, los desastres naturales no generan tanto impacto de trauma. Y en las situaciones de trauma, ¿verdad? Siempre va a haber la habitación y la reexperimentación. La reexperimentación es el síntoma que más vamos a observar en estas experiencias de trauma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando vemos a esos chiquitos en la escuela peleando, gritando, portándose mal y tienen historia de trauma, esos chicos con trastornos de conducta de alguna manera están reescenificando lo que viven en casa, ¿verdad? Voy a pasar un poquito esto porque ya lo vimos. Entonces, las situaciones de trauma complejo generan muchos síntomas, alteraciones en las relaciones con los demás, somatizaciones, problemas médicos, problemas de conducta, alteraciones en las creencias, pienso que no sirvo para nada, que no soy valiosa, en la regulación de mis emociones, en la atención y la concentración, en la conciencia y en el sí mismo. Ustedes como futuros docentes van a ver esto mucho. ¿Y qué pasa? Que muchos niños con trauma, ustedes los ven como si fueran chicos con déficit de atención o algo que pasa mucho, muchos chicos con trauma que tienen sus emociones, como les decía aquí, sobrereguladas, entonces vemos una alteración en las relaciones con los demás, pero no de que pelean, sino de que están congelados y parecen chicos del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos chicos, desde la lectura, digamos, del docente, es una persona este, con, con autismo, ¿verdad? Dentro del espectro autista.
Entonces, el trauma genera muchas alteraciones en las emociones, ¿verdad? Problemas en el afecto, llanto, ira, miedo, conductas autodestructivas, también, ¿verdad? Intentos de suicidio, mucha, digamos, hipersexualización. Se ven niñas muy pequeñas que ya quieren tener novios, que mandan fotos de sus partes íntimas, conductas impulsivas y riesgosas. A veces tienen amnesia, ¿verdad? Y realmente se les explica algo y no lo recuerdan. Yo tenía un paciente con mucha historia de trauma y un día la maestra no sabe, el chiquito salió de la clase, regresó con barro de arriba abajo y le dijo a la maestra que no sabía qué había pasado. Y la maestra decía, pero usted me está mintiendo, ¿qué hizo, verdad? El chiquito no sabía, no sabía. Él tenía mucha historia de trauma y tendía mucho a apagar sus emociones. Y entonces, ¿verdad? Le daba esta amnesia o esta sensación de que no era él, de que era un monstruo, ¿verdad? Es Benji el que se apodera de mí, decía un niño, y me hace matar, golpear, tirar a mi almadrinito. Y uno piensa desde afuera, sin saber de trauma, que lo está molestando, que está inventando, que es un manipulador y todas las etiquetas que ponemos. Estos niños que se enferman mucho, que les duele el estómago, que vomitan, que tienen dolor, ¿verdad? Todo esto son secuelas de su trauma. O que se sienten chiquititos, que siempre están con culpa, niños sobre responsables, pongámosle el ojo, ¿qué estará pasando, verdad? Que creen que nadie lo entiende, que tienen vergüenza. Ahora todos estos chicos que tienen dificultad, bueno, dificultad no, confusión, digamos, sobre su identidad, si son binarios, no binarios, si les gustan las chicas, los chicos, si son bisexuales, o si son queer, ¿verdad? Todo esto tema muchas veces, no en todas, ¿verdad? A veces es parte de estas historias de trauma complejo que entonces generan estas alteraciones en su percepción, ¿verdad? A veces en la percepción del perpetrador, ¿verdad? Aunque sea esa persona que les hizo daño, lo idealizan, quieren seguir ahí, ¿verdad? No quieren hacerle daño. Alteraciones con las demás personas, ¿verdad? Somos maestros, les hacemos un trato especial y nos tratan mal, nos dicen que, ¿verdad? Que algo está mal, como que nos provocan, ¿verdad? Para que nos enojemos y ellos se revictimicen y nos victimicen a nosotros, ¿verdad? Y alteración en los significados de vida, hay mucha desesperanza, ¿verdad? Pérdida de las creencias que anteriormente tenían. En el DCM-4, ¿verdad? Que son nuestros manuales para, ay, no sé por qué salió eso, nuestros manuales para identificar eh, las, las patologías, ¿verdad? Hablamos de que el trauma hay una exposición a una situación de muerte o amenaza. Se responde con temor, hay experimentación, evitación y una hiperactivación del, de la situación. Entonces, como para integrar, ¿verdad? Los elementos que componen a un hecho traumático muchas veces conllevan la sensación de que nadie nos va a creer. Nadie nos va a creer que esto me pasó, ¿verdad? Yo soy una exagerada, como hace que mi mamá me maltrataba, si ella solo trabajaba, es que llegaba muy estresada. Me dicen los pacientes, es que solo era muy joven, ella lo que le gustaba era salir de fiesta, por eso pasaba yo muy sola. Hay una memoria fragmentada, caótica, ¿verdad? Es como que yo recuerdo que yo me sentía muy sola, pero no, mi mamá me compraba todo, es que ella era buena, no sé por qué yo siento este resentimiento. Hay una sensación de que no tengo confianza con nadie, hay una sensación de que la vida es impredecible, hay un cuestionamiento, ¿verdad? De mi dignidad personal. Yo no debería sentirme así. Mis esquemas están dañados y los esquemas de los demás. Siento culpa, ¿verdad? Porque yo siento que mi mamá era mala, yo no debería sentir eso. Yo soy mala hija, yo soy mala persona y una sensación de miedo, de horror constante. Por estas situaciones traumáticas, ¿verdad? Voy a sentirme más aislada, alienada, juzgada o juzgado. Paso en mi mente intentando reconstruir, ya sea en mi mente o en la vida, ¿verdad? En el día a día,
sin querer, la manera en que me relaciono con los demás es un intento de reconstruir, ¿verdad? Lo que pasa. Hay una destrucción de mis creencias básicas de bondad, una culpa constante, vergüenza, y enfrentarme a cosas ilógicas que me pasaron. Y para resistirme o sobrevivir a estos hechos, evidentemente lo que hago es intentar evitar, evitar, evitar. No obstante, ¿verdad? A veces decido estar en silencio o bien mi cerebro o evitar, ¿verdad? Replegarme. O a veces mi cerebro entonces me pone en la mente pesadillas, pesadillas, pesadillas. Cuando ustedes tengan estudiantes que les hablen, profe, tengo muchas pesadillas. Ojo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha vivido? El pesimismo constante, chicos que andan, ¿verdad? Yo siempre los veo así como un árbol de Navidad, todos adornados, pelos de colores, ¿verdad? Parece como que son de un anime o algo así, ¿verdad? Hay una necesidad de buscar una nueva identidad, buscar un cierto orden en medio del caos, ¿verdad? A veces muy, muy estructurados y mucha dificultad para aceptar la realidad. Voy a pasar un poquito esto porque ya estamos bastante sobre el tiempo y esto es un poquito como los mismos síntomas, ¿verdad? Lo único que quiero que se lleven, por ejemplo, cuando vean de esto, son esta parte, que es lo que más les voy a hacer a ustedes énfasis. Bueno, y en la de control. En clase, muchos niños con trauma, ustedes van a ver niños con muchas dificultades de aprendizaje, muchas dificultades de lenguaje, de cognitivas, les va a costar mucho y no necesariamente, a veces inclusive les pasamos pruebas y salen con un CI muy bajito y necesitan adecuaciones curriculares, necesitan apoyos, pero van a ser apoyos momentáneos. Posiblemente en el futuro van a ser personas que van a poder hacer muchas cosas siempre y cuando tengan un acompañamiento y una psicoterapia. Pero esto es producto de su trauma. Un niño que no duerme bien, que tiene pesadillas, no llega bien a clases, que se siente inseguro, que se siente con miedo, que a cada rato hay un ruido y su cuerpo reacciona como si estuviera viviendo una situación difícil. No puede poner atención, ¿verdad? Y vamos a tener niños que a veces tienen un pobre control de impulsos, que son oposicionistas, que se portan mal, o el otro extremo, muy ansiosos, muy temerosos. Pongámosle ojo. ¿Qué pueden hacer ustedes como maestros? Lo más importante es tener curiosidad, ¿verdad? Tener curiosidad, ¿por qué le está pasando a este niño? Sentarme a escucharlo. Poco a poco sabemos que va a tener miedo, que no nos va a confiar, que posiblemente nos va a poner a prueba, nos va a retar sobre qué es lo que nosotros no estamos haciendo, verá, cómo nosotros también vamos a hacer unas figuras que le van a hacer daño. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Tenemos que escucharlos, validar, ¿verdad? Decirles, sí, Juancito, yo sé que es difícil para vos hacer la tarea, ¿cómo podemos hacer diferente? Referirlos, ayuda profesional, reforzar las cosas que hacen bien. Por ejemplo, Juancito tal vez no es bueno haciendo la tarea, pero si yo le pido que me haga mandados es buenísimo. Entonces, démosle ese lugar a Juancito, que haga mandados, darle estructura, saber que la maestra está ahí, que le va a ayudar, ¿verdad? Intentar ver si le están haciendo bullying, intentar hacer cosas en la clase para que conecte bien con otros niños, ¿verdad? Que tenga recursos positivos. Podemos tener en la clase cosas para que el niño pueda regular mejor sus emociones, una cajita de burbujas, unas esencias, ¿verdad? Como una cajita de seguridad, de control emocional, ¿verdad? Musiquita, para que entonces los niños en esos momentos que están muy inquietos, vamos, Juancito, recuerda, estás en un lugar seguro, nadie te está haciendo daño, te queremos ayudar, ¿verdad? Usemos nuestra cajita de recursos, ¿verdad? Nunca minimizar. Si el niño dice, me quiero matar, no sirvo para nada, no lo minimicemos, escuchemos qué pasa, ¿verdad? Busquémosle ayuda. Nunca decirle, ay, ese no se hace nada, o le apuesto que usted nunca se mata, por ejemplo, los adolescentes, los profesores le dicen mucho eso, usted solo se cortó, le apuesto que nunca se mata.
jamás, ¿verdad? Es una persona que está teniendo dolor. Evitemos también comparar, por ejemplo, muchas veces todas las personas, después de uno aprender el trauma, nos damos cuenta que de alguna manera todas las personas hemos sobrevivido a eventos traumáticos, a veces bien, a veces con dificultad. Entonces evitemos decir, ay, bueno, a mí también cuando era chiquitita mi mamá me pegaba mucho, pero bueno, yo salía adelante, yo pude entender que ella salía bien porque no sabemos la profundidad. Entonces, más bien, ¿verdad? Digámosle, Juancito, bueno, entiendo que tu vida es muy difícil. Vamos a intentar hacer que ahora sea diferente. Voy a buscar ayuda. O simplemente ya no comparemos, ¿verdad? No comparemos porque a veces eso no les ayuda. O comparemos consigo mismo. Y hace un año tu papá estaba más enfermo, ahora ha mejorado, ¿verdad? Ya está sin consumir. Esas comparaciones sí. Nunca castigar, ¿verdad? Decirle como algunos unos chiquillos me decían que en el kinder, como eran inquietos, la maestra los ponía en la silla de pensar con un sombrero de pensar y entonces todos sabían que era el inquieto y el más portado, ¿verdad? Más trauma. No, evitemos ese tipo de castigos. Hagamos consecuencias naturales, ¿verdad? Coherentes, pero evitemos que sean, que generen alguna humillación, ¿verdad? No resaltemos las conductas autolesivas de portarse mal, ¿verdad? Y tampoco andarlo buscando, contando o etiquetar al joven o al niño sobre la conducta que está teniendo. Importante siempre ser un refugio seguro, ¿verdad? Convertirse ustedes en un tutor de resiliencia, una persona que va a poder ayudar a ese niño a encontrar en su interior esos recursos, ese lugar seguro. Quizás no lo vamos a ver ahora, pero lo van a ver en el futuro. Yo tengo una paciente, bueno, tuve una paciente que tiene una historia de trauma súper fea y entonces ya ahora de adulta ella pues tuvo una situación emocional difícil y entonces cuando estábamos trabajando en terapia, la persona que había instaurado en ella un recurso positivo súper valioso para convertirse en una mujer que salió adelante fue una docente. Esta docente le regaló a ella un gatito, una docente que solo tuvo un año, pero para ella fue tan significativo y este gatito fue su compañero de vida muchos años para poder sobrevivir a un papá agresor que una vez casi mata a la mamá, casi ocurre un femicidio y ella tuvo que llamar al 911 y gestionar todo para que su mamá sobreviviera. Y con toda esa historia horrible, esta muchacha trabajaba, salía adelante, hacía ejercicio, era súper fuerte con todo, era, cuidaba a sus hermanas, por ese gatito que le regaló la maestra. Y esa manera en que la maestra la cuidaba, la atendía, y solo la tuvo un año. Vean el impacto que tiene un docente en la vida de un ser humano. Propiciar espacios de reflexión, metáforas, cuentos. Yo recuerdo que yo tenía una maestra que nos ponía mucho a hacer cuentos, meditaciones y cosas así, mi maestra de la escuela. Y a veces no entendíamos por qué era eso, o por qué le daba a algunos compañeros como más prioridad. Y ahora pues de grande yo entiendo que ella identificaba factores de riesgo en estas personas y nos ponía a todos a trabajar posiblemente para estas personas y nos hacía cuentos, metáforas y cosas así. Y pues fue de gran apoyo para todas, todos en la clase en ese momento. Reconocer todos los pequeños logros que logren estos chicos en donde ustedes identifiquen riesgos, ¿verdad? Dar pequeñas tareas para que incremente el sentido de valía, que haga mandados, que haga un dibujo y ese dibujo lo pegamos en la pared y él es el campeón, el ganador del torneo de dibujos de estos días, ¿verdad? Mucho intentemos educar en emociones, reconocerlas, hablar de emociones. Todo esto ayuda mucho. Y bueno, eso sería mi presentación. Espero que haya sido valiosa, hayan comprendido y pues traté de ir lo más rápido que podía, ¿verdad? Disculpen si fui demasiado rápido, pero bueno, Karina, perfecto. estoy abierto a Gracias. todas las preguntas que me quieran hacer. Aprovechen a la especialista que está con nosotros, ¿verdad? Pueden ser preguntas por medio chat, yo se las leo a Karina, o levantan la mano y le damos la oportunidad de que pregunten. Ujú.
aquí, mientras que usted estaba dando la charla, hubieron comentarios que nos hicieron. Ya se los voy a leer. Ok. Dice Gretel, es muy interesante ver cómo a raíz de diversas situaciones que suceden en la vida de las personas se genera un trauma y son situaciones que a veces se arrastran desde la niñez hasta la edad adulta. Creo que Exacto. Así es, Gretel, ¿verdad? Como les decía, es como, no hay no hay, digamos, como una receta de por qué unas personas tienen más trauma que otras, ¿verdad? Simplemente hay una serie de factores que se combinan y hacen que algunas personas tengan más dificultad, digámoslo así, para elaborar esas situaciones difíciles. Hasta inclusive los factores cognitivos. A veces, ¿verdad? Tener alguna discapacidad es un factor protector porque no me doy cuenta de muchas cosas. Otras veces, tener más recursos cognitivos me permite poder, ¿verdad? Como imaginar, pensar en fuentes de más, ¿verdad? Como espirituales inclusive, para poder incorporar y comprender esto y tener esperanza al futuro. Algo muy importante, en mi experiencia, por ejemplo, con chiquitos con muchas historias de trauma en el hospital psiquiátrico, vieran que los chiquitos que tienen muchas historias de trauma, en donde su cerebro, ¿verdad? Generalmente está tan sobreactivado, la parte de la corteza para poder funcionar, vieran lo difícil que es para ellos imaginar. Y a veces tengo que empezar por enseñarles a imaginar algo que uno pensaría que es demasiado fácil en estos niños. ¿Qué pasa? Que estos niños tienen que como sobresaturarse de cosas de pensar, juegos de video y así para distraerse de sí mismos. Entonces, no logran imaginar. Yo les digo, verá, hacemos ahí varias técnicas de imaginación y me hacen un dibujo así de palito, todo simple. Yo les doy una caja de arena con muchas cosas, creemos un mundo y ponen 3 cosas en el mundo, ¿verdad? Y no logran articular un ejercicio o pongo juguetes y es un juego vacío. No lo logran, ¿verdad? Por el impacto del trauma. Y entonces ahí podemos ver esto. Ay, aquí hay una pregunta de pregunta, Grete. dice, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Se podría pensar que una persona que acumula una serie de traumas posiblemente va a generar algún trastorno de personalidad? Bueno, esa pregunta es buenísima, Grete. Este es como de mis temas favoritos. Sí, bueno, sí y no. No necesariamente porque, como digo, es una serie de factores. De hecho, en las personas que estudian el trauma, ¿verdad? Y que se han dedicado a esto, han hablado muchas veces que los trastornos de personalidad deberían eliminarse, ¿verdad? Como un trastorno como tal, y debería hablarse de trastornos de tipo de apego traumático. Generalmente, ¿verdad? Las personas con trastorno de personalidad lo que tienen de base es una historia de apego traumático muy fuerte que genera cambios a lo largo de la vida que se sostienen y van siéndose inflexibles y la persona va por la vida, ¿verdad? Teniendo estas maneras de interpretar el mundo, estas maneras de reaccionar al mundo y estas maneras de sentirse consigo mismos bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay autores que hablan de trastornos de apego traumático, otros hablan que los trastornos de personalidad deberían llamárseles deberían llamársele como acomodaciones adaptativas al trauma, ¿verdad? Porque entonces la dificultad que tengo para relacionarme con los demás, la dificultad para manejar mis emociones, es la manera en que yo intento sobrevivir a las situaciones de trauma y mi cerebro lo generaliza a todas las áreas y lo arrastra a la vida. Pero hay personas que han vivido muchas situaciones de trauma que no tienen un trastorno de personalidad como tal, ¿verdad? Es algo como muy circunscrito a ciertos eventos que son disparadores del trauma, pero no a todas las áreas de su vida como un trastorno de personalidad. ¿De qué depende eso? De muchos factores. Por ejemplo, esta chica que yo les conté, tenía todo en su historia para hacer un trastorno de personalidad en el futuro y no lo era. Hubo ¿verdad? Una figura de resiliencia en su vida que fue esta profesora que marcó, caló y penetró
al punto que le generó un factor protector para que en su vida adulta no fuera un trastorno de personalidad, lo cual sus hermanas sí tenían. Ella no lo había desarrollado, sus hermanas no tuvieron la misma oportunidad que ella, ¿verdad? Perfecto, Karina. Entonces va ahí como una y una. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pueden por el medio del chat, levanto la mano, ahora levantando la mano. Ahora que tenemos a la especialista aquí para que nos pueda aclarar las dudas que tengamos de esta conversatorio que fue tan interesante, ¿verdad? Viendo cómo el docente como agente de cambio todo lo que puede hacer, ¿verdad? Viendo ese caso que usted nos compartía, Karina, cómo Ujú. puede hacer que se estructure, ¿verdad? Y no haya mayor problema futuro, ¿verdad? Que pueda ser resiliente, como usted claro lo decía. Muchas gracias, excelente respuesta, Karina, muy amable, dice Gretel. ¿Algún otro comentario? Pregunta, es el momento ahorita que tenemos a la invitada que nos puedan hacer. ¿Cómo se pueden conocer los síntomas? Dice Ana María. Ok, bueno, los síntomas disociativos. Activos. Ok, bueno, los síntomas disociativos son un tema muy complejo, ¿verdad? Creo que no es fácil reconocer síntomas disociativos. Podemos sospechar, inclusive para la persona que sufre una disociación, a veces, por ejemplo, duran 4 o 5 años intentando abrir esos síntomas. Por ejemplo, cuando uno está en internamiento en el hospital, hay pacientes que pasan 5 internamientos y hasta el quinto internamiento uno logra, ¿verdad? Poder entender que esa persona tiene un síntoma disociativo. Generalmente lo que vemos en síntomas de disociativos son, digamos, los más característicos son la presencia de amnesia. ¿Qué es amnesia? Que yo hago algo que no recuerdo. Es la presencia, digamos, porque hay síntomas disociativos que tienen que ver con trance, que son muy normales que las personas tengamos. Por ejemplo, es muy normal que nos quedemos viendo a la nada, que de repente perdamos un pedacito del día. Pero, por ejemplo, la amnesia como tal, la somatización, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras piernas dejen de funcionar en algún momento, ¿verdad? O no podamos tragar, tiene que ver mucho con síntomas disociativos, que la despersonalización, ¿verdad? Que sintamos que no somos nosotros, que nos vemos en el espejo y no nos reconocemos, este, tiene que ver con síntomas disociativos. Reacciones emocionales muy intensas que digamos, no sé, como me dijo una chica, es que yo no sé, un día llegué y mi cuarto estaba destruido, no sé de dónde saqué fuerza. Eso tiene que ver con síntomas disociativos y hay, digamos, un continuum de la disociación. Hay cosas de disociación que son muy normal que tenemos las personas. La disociación es un mecanismo de defensa que tenemos las personas. A veces nos desconectamos, entramos como en trance, ¿verdad? Hasta llegar como a la disociación ya más patológica, ¿verdad? De donde la persona tiene lo que se llama identidades disociativas, que yo entonces me convierto en otra persona, digámoslo así, que no es tan así, ¿verdad? Pero sí, empiezo a tener como una identidad distinta de la mía. Y Aquí, en ese continuo también hay, ¿verdad? Como elementos de disociación, este, por ejemplo, un niño que un día siempre nos escribe en una letra y de pronto nos empieza a escribir en otra letra. Eso es como muy común, ¿verdad? Un niño que de repente lo veo hablando distinto de como siempre habla. Un niño que de repente acaba de hacer un berrinche y no se acuerda de nada. Y entonces ahí yo digo, qué raro, este niño se estará disociando, ¿verdad? Puede ser. Ujú. aquí hay otra pregunta, Karina dice, Diego, tengo una prima de 8 años que es más pequeña de estatura del promedio y además más pequeña que una hermana gemela que tiene. Entonces pasa diciendo que ella es una enana y se pone triste porque otros niños la molestan por la misma razón. ¿Qué le podría decir para hacerla sentir bien y hacerla ver que ella no tiene nada de malo? Bueno, yo creo que ahí es empezar a ver, bueno, digamos, no tengo mucho contexto, ¿verdad? Es algo así como de esa pregunta. Algo muy valioso sería empezar a ver otras cosas que ella tenga diferente que su hermana, ¿verdad? En los hermanos gemelos, ellos sí tienen que no competir, pero compartir, ¿verdad? Tienen que compartir mucho el afecto de ambos padres y
Sí, obviamente, por más conectados, amorosos, apoyo y todo que tengan los papás, no se puede dividir el amor, ¿verdad? Imagínense tener un bebé, dos bebés llorando porque ocupan leche, o sea, tengo que hacer dos leches a la vez. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Hay temillas de apego que hay que ir solventando, por la misma situación. Obviamente que no todo, ¿verdad? Esto es como en general. General. Pero entonces ahí, por ejemplo, validar cosas que sean más allá de la estatura, por ejemplo, y lo que las diferencia, ¿verdad? Vos tenés el pelo muy lindo, tenés una sonrisa muy linda, tenés estabilidad bonita, no en función de, aunque seas más pequeñita, tienes esto mejor, sino dividamos la verdad y validemos a las dos por cosas diferentes de la estatura. Entonces, aunque sean gemelas no idénticas, ¿verdad? Con mayor razón. Entonces tenemos que validar y reforzar las cosas que tienen diferentes y enseñarles también a ser diferentes entre ellas, ¿verdad? A evitar compararse. Y enseñarle mucho a defenderse de estos niños que la molestan, ¿verdad? A defenderse, a saber que hay cosas por las cuales somos simplemente diferentes y ahí se le pueden poner como muchos ejemplos, se me ocurre como animalitos, por ejemplo, si tengo un león que es grandísimo, tengo digamos como los felinos, ¿verdad? Tengo un león, un guepardo, un jaguar, una pantera, inclusive un gato. Todos son diferentes. Podría decir que uno es más bonito que el otro. O sea, se merecería el gatito que le diga, usted es el chiquitillo, o también tiene cosas bonitas, que tiene bueno, que no tiene bueno. Todos son felinos, todos son familia, pero todos son diferentes. Este es más rápido, este es más perezoso, este es más grande, este tiene colmillos más grandes, este se defiende mejor, ¿verdad? ¿Qué cosas buenas tienen y qué cosas diferentes tienen? Para que entonces ella vea otra perspectiva sobre las diferencias dentro de la misma especie, digámoslo así. Ujú. Karina, tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿se podría considerar como una debilidad emocional o cognitiva el que se desarrolle ese trastorno de personalidad? O más bien sería como algo inevitable que suceda a menos que se den esos apoyos como el de la docente y el gatito. Bueno, no, no podríamos decir que es una debilidad tener un trastorno de personalidad, es una circunstancia, ¿verdad? No sé, imagínense en esto como que yo tenga, digamos, como que yo sea una persona propensa a tener diabetes, porque en mi casa todos tienen diabetes, y de ahí tal vez, lamentablemente, en mi familia, no tenemos suficientes recursos para tener una dieta balanceada, tampoco hay como mucha educación para que yo pueda aprender a comer cosas saludables y entonces en la vida adulta voy a desarrollar una diabetes tipo 2, ¿verdad? Y no podríamos decir que eso es una vulnerabilidad, es una enfermedad que tengo que tratar y que me tengo que cuidar, pero bueno, yo no me la provoqué, ¿verdad? Las circunstancias de la vida me fueron generando esto. Ahora, con los trastornos de personalidad hay mucha información hoy en día sobre cuánto las personas tienen un poder de recuperación. Antes, por lo menos cuando yo estudié, cuando en Jeffrey y yo estudiamos, Sí. nos decían casi que los trastornos de personalidad iban a ser así para toda la vida, ¿verdad? Que la personalidad es una y ya no se nos mueve nunca. Sin embargo, ahora con todos los estudios se ha visto cómo la madurez va permeando nuestra personalidad y va cambiando nuestro cerebro, que yo les decía, ¿verdad? Va generando mayores conexiones conforme vamos haciéndonos más maduros y también, ¿verdad? El ambiente, las terapias generan cambios. Por ejemplo, si uno mete a una persona que ha sufrido mucho trauma en una resonancia magnética después de un proceso de terapia, la amígdala, que estaba muy grande antes de la terapia, reduce el tamaño. Y esto está documentado en muchos estudios, o sea, la terapia funciona. Lo que pasa es que no funciona en 5 sesiones o en 6 sesiones o en 8 sesiones, ¿verdad? Es una inversión de tiempo, energía y recursos, pero sí funciona. Sí funciona. Eso no lo hace la pastilla, digamos. Ahí de ahí los psiquiatras controlan los síntomas y a veces ayudan a que el cerebro se acuerde que tiene que sacar más sustancias, ¿verdad? Ahí en los canales
cerebrales. Sin embargo, ¿verdad? La terapia sí genera modificaciones a largo plazo que son valiosas, pero la persona tiene que mantenerse y tener paciencia. Entonces, yo no podría pensar que es algo, ¿verdad? Un factor de vulnerabilidad, es una condición que hay que tratar con mucho cariño y amor y buscando ayuda especializada. Y no necesariamente todas las personas van a desarrollar un trastorno de personalidad, ¿verdad? Y si en su vida esta persona, en sus etapas de apoyo, la persona en sí misma va a generar este trastorno de personalidad para sobrevivir. Y cuando pueda tener a alguien en su vida, ¿verdad? O ir a un proceso de terapia ya más maduramente, posiblemente va a ir mejorando esa condición. Ujú. Karina pregunta en cómo manejar el tema del cooling, tomando en cuenta que los chicos no manejan el estrés. Uy, vean, ese tema es todo un tema, Sí, así como una pregunta que yo le pueda responder, no, ¿verdad? Sería como mentira decirle que se la voy a responder, porque eso es un tema así de presentar todo un rato. En términos generales, lo más importante sería validar a la persona, ¿verdad? Validar que esa persona está haciendo, ¿verdad? El cutting no es simplemente yo no manejo el estrés, ¿verdad? El cutting es un tema muy amplio que tiene que ver, ¿verdad? Eso tiene una función en esta persona. Y esta función tiene que ver, ¿verdad?, con su historia, para qué le sirve, cómo reacciona el ambiente, o sea, es muy diferente para cada persona. Lo más importante, si ustedes tienen una persona con cutting en docente, es evitar castigar, ¿verdad? Evitar señalar, tampoco minimizar y decir que es algo de chiquillos. Hay que actuar, ¿verdad? Hay que ocuparse de eso, buscar ayuda especializada, validar, sentarse con curiosidad, preguntar para qué lo haces, dónde lo aprendiste, quién te enseñó eso, qué te hace sentir, teniendo estómago, ¿verdad? Porque a veces ellos nos dicen, a mí me gusta, se siente rico, amo ver la sangre, es la única manera que me siento, este, abrazada, sueño con de abrir vísceras, me gusta ver cómo violan mujeres, ¿verdad? A veces hay cosas ahí que uno tiene que tener estómago, ¿verdad? Para escuchar y hay que hacerlo sin juzgar, desde una mirada validante, porque contrario, digamos, a lo que uno piensa, que si hablo de eso, la conducta se incrementa más bien si hablo de eso, la conducta baja. Ese es el primer lugar que podemos hacer, ¿verdad? Y siempre buscar reforzar cosas positivas en esa persona. Ujú. perfecto. Stephanie Barquero tiene la mano levantada. Antes del pase a Stephanie Barquero que nos haga la pregunta, les mandé por el chat el link para que nos evalúen este cuarto conversatorio, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Qué aprendieron? ¿Qué puedo mejorar? Nos digan temas para traer invitados, ¿verdad? Como que la invitada que es Karina, ¿verdad? Para que nos amplíen esa temática tan importante. Entonces, por favor, llenen el formulario con sus... lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y lo que se llevan de este conversatorio. Stephanie, por favor, ¿puede hablar? Ujú. Stephanie, ¿puede la mano levantada? ¿Puede abrir el micrófono? Es que vieras como que se me va la señal. Ok, Disculpe, buenas noches. buenas noches. Una consulta. Yo, bueno, en el Ministerio de Educación, hasta este año inicié trabajando, ¿verdad? Y tengo un niño que yo siento como que él tiene un trastorno. Lo que me pasa es que hasta ahora yo estoy tratándolo, pero quería como que me ayudaran. Por ejemplo, él está en clase, ¿verdad? Y está trabajando bien, le gustan mucho las matemáticas, pero de pronto ya se embota, no quiere trabajar, tira todo, sale de la clase, no, definitivamente no lo puedo controlar, ¿verdad? Entonces es difícil porque, digamos, tengo que salir hasta detrás de él y dejar el grupo, este, y mejor dicho, botado, ¿verdad? Ujú. Entonces para mí es muy difícil, como tratarlo. Apenas lo estoy conociendo, porque yo estoy haciendo a una incapacidad a una maestra, entonces es difícil porque a veces me nombran 15 días, después
tengo que esperar el otro nombramiento y así, ¿verdad? Pero yo quiero como que me ayuden, como qué técnica lo puedo, qué le puedo hacer como para tranquilizarlo. Yo lo escucho y, digamos, le digo, ¿qué pasa? Pero él no se abre porque no me conoce bien a mí. Ujú. Yo creo que tal vez lo primero que tiene que hacer es entender por qué se sale, ¿verdad? O qué es lo que lo desregula, como que usted haga ahí como un plan de observación cuando usted se va preguntándose qué pasó antes de que se saliera, qué pasó antes de que se pusiera que no quería trabajar, a qué hora ocurrió, qué estaban haciendo, qué específicamente pasó, porque eso entonces a usted le va a ayudar a entender, ¿verdad? Porque de ahí puede ser muchas cosas, puede ser que chiquito no le guste, ¿verdad? La clase, puede ser que no entienda la materia, puede ser que chiquito, ¿verdad? Yo sé que hay que hacer la inclusión y todo a de los chicos que les cuesta a la clase, pero de ahí a veces hay chiquitos que tienen, ¿verdad? Muchas características que no van a aguantar, que necesitan más, como juegos y cosas diferentes en sus mismas adecuaciones significativas. Entonces sí, tiene como que revisar primero como qué será lo que hace que ese niño se salga, ¿verdad? ¿Cuál será el detonante, el disparador? Para entonces desde ahí pensar cómo poderlo, ¿verdad? Tener cosas para pintar, para distraer, si es que se aburre, bajar el nivel de las tareas, si es que no lo está logrando entender o pedirle una adecuación, o si es que es un chiquito muy hiperactivo, ¿verdad? Se distrae muy fácilmente, no aguanta, entonces hay que hacerle una referencia al área, ¿verdad? De salud que le corresponda para ver si le pueden dar un tratamiento, Yo siento, valorar. Ujú. yo estuve, digamos, hablando con la otra maestra que le daba a él está en tercero, y con la otra maestra, este, estuvo en primer grado y le pasaba lo mismo. Dice que él quedó así desde que la mamá tuvo un embarazo y no le dijo nada, de pronto ya lo tuvo el bebé. No sé cómo hizo. Entonces yo siento que es un trauma por esa situación, ¿verdad? Pero dice que ya lo había solucionado en segundo grado y este año otra vez está pasando lo mismo. Pero digamos, yo le pregunto a la mamá y ella no me dice nada, ¿verdad? Y el niño tampoco, entonces es como difícil. Uno a veces quiere Entonces, como tal vez ayudarlo ahí más, pero no sería, puede. bueno, si hay en la escuela, digamos, hay psicóloga o orientadora, ¿verdad? Que le pueda ayudar un poquito más en el uno a uno para ir entendiendo qué está pasando, ¿verdad? Y Como tal vez usted lo referirlo. que pueda hacer es como ver qué le gusta al chiquito. Por ejemplo, si al chiquito le gusta, ay, no sé, ¿verdad? Digamos que le gusta Spider-Man. Entonces usted le puede hacer a él una práctica con Spider-Man o los problemas de matemática con Spider-Man. No sé si Spider-Man tira 3 telarañas y en la otra mano tira 2, ¿cuántas son, por ejemplo? No sé si me Mm, ocurre. Y entonces como empezarlo a enganchar ahí desde lo que a él le gusta, ¿verdad? O decirle a él, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, decirle, bueno, Juancito, su tarea hoy es hacer un dibujo lindísimo. ¿Verdad? Le voy a dar un sticker muy lindo cuando se haga el dibujo. O su tarea hoy es, o le lee un cuento, ¿verdad? Toda la clase le lee un cuento. A ver cómo reacciona él con los cuentos, o hacer una actividad jugando, por ejemplo, activa, brincando, a ver cómo reacciona él, o decirle, ¿verdad? Como ponerse a la clase a hacer algo y quedarse con él en el uno a uno y ayudarle. Cómo está haciendo, cómo resolver esto, ¿verdad? En el uno a uno dentro de la clase o decir, o mandarlo a hacer mandaditos, ¿verdad? Si tal vez es lo que se cansa de estar en la clase, entonces usted sigue, bueno, usted va a ser mi mensajero número uno, sos muy importante para mí. O decirle, vos sos muy importante para mí, vieras que te voy a pedir que seas mi secretario. Entonces, ahora, cuando todos estén trabajando, yo te voy a pedir que hagas
un cuento de lo que hice o un resumen escribiendo de lo que yo expliqué, porque era mi secretario, así yo me acuerdo, porque a la profe a veces se le olvidan las cosas. Por ejemplo, para entonces ir validándole y darle un lugar como importante a él y ver cómo reacciona, ¿verdad? Y poco a poco ahí como en prueba y error, probando. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Ok, Buenas Ok. noches. buenas noches. Gracias, Stephanie. ¿Alguna otra pregunta por chat, por levantando la mano? Igual acuérdense la asistencia, ¿verdad? Que el mismo formulario viene para que ustedes nos contesten y nos digan lo que les parece y todo. Ya hoy cerramos las sesiones, entonces solo hoy tienen para preguntar y para hacer las consultas que tengan que hacer. ¿Algún otro? A ver por chat, levantando la mano. Nada, nada. Entonces, Karina, creo que estaríamos honrados de que nos haya aceptado la invitación, que haya compartido sus conocimientos, ¿verdad? Su amplia experiencia en el campo de la psicología clínica. Sí queda grabada la sesión. Dentro de unas semanas o días se sube a al YouTube de la cátedra. Por sus conocimientos, Karina, en verdad agradecerle todo el apoyo, ¿verdad? Para la UNED. Es un honor para la UNED en sí, para la Escuela de Ciencias y Humanidades y para la Cátedra de Psicología Educativa, que estamos empezando a dar ese tipo de cursos de extensión para ayudar a los futuros docentes, ¿verdad? De una manera integral, viendo todo lo que puede pasar en su práctica profesional, ¿verdad? Y dar herramientas para que estén mayor formados, ¿verdad? Mayor integral. Entonces agradecerle a los estudiantes que nos han acompañado. Fueron 4 sesiones, para explicar la agenda, fueron 4 sesiones. La sesión pasada tuvimos otra invitada, que fue Vanessa Alfaro Montero, y ahora Karina, ¿verdad? También a Carolina, que no me acompañó esta vez, que es coautora, como les explicaba al inicio, ¿verdad? Que problemas de salud no se encuentra con nosotros. Gracias a todos, Karina, buenas noches, 1.000.000, ¿verdad? Por toda su sabiduría, por conocimiento y por quererlo compartir pues con toda la comunidad educativa y tiene las puertas abiertas en la cátedra de la universidad. También esperamos tenerla muy pronto en otra sesión, en otros temas interesantes que los estudiantes quieran que tengamos. Eh, Agradecido en verdad de corazón por toda esa apertura que tiene usted y por compartir su experiencia teórica y práctica, ambas. Y esperemos tenerla pronto, ¿verdad? Pronto en otros espacios de la cátedra. Muchísimas gracias, Jeffrey, de verdad, yo muy honrada por esta invitación y por poder ver a hablar de este tema tan importante en la labor tan linda que van a hacer todas y todos aquí en la docencia y realmente que me siento muy honrada. Esto es un tema demasiado amplio, yo intenté hacerlo lo más condensado posible y realmente me faltó demasiado, pero bueno, es un poquito para que se lleven y quienes les interese seguir leyendo, ¿verdad? Hay muchísima información en la web y pues, ¿verdad? Estoy segura que les va a sumar mucho para su práctica profesional muy pronto y pues aquí me tienen con todo gusto, ¿verdad? Para cuando me necesiten. Jeffrey tiene la presentación que les puede pasar y bueno. Un libro también que nos pasaste digital, ¿verdad? También. Ah, Un sí, libro sí, sí. sobre toda la temática del trauma. Para cuando quieran, me escriben un correo, ¿verdad? Les voy a escribir mi correo a todos aquí para que me escriban si ocupan el material y nosotros los pasamos, lo compartimos con todos Ujú. y agradecerle nuevamente y esperarla pronto en otro espacio, ¿verdad? Donde Claro, hablemos con de otras todo gusto. temáticas Ujú. que se viven diariamente, lamentablemente, pero por hecho hay profesionales que nos van a apoyar y dar herramientas para poderlo abordar. Entonces, buenas noches a todos, estudiantes, toda la comunidad educativa, Karina, que pasen un gusto, en verdad, un placer haber estado con usted esta noche. Gracias igualmente, Chaito. Dios. Dios.